¿Sabías que un niño condenado a morir por su propio abuelo terminó fundando el imperio más vasto de la antigüedad? Esa es la historia de Ciro el Grande. Y hoy vas a descubrirla. Soy Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo. En este viaje nos adentraremos en la antigua Persia para entender los orígenes de uno de los líderes más influyentes de la historia. Ciro II, conocido por sus conquistas, pero también por su capacidad de unir pueblos distintos bajo un mismo gobierno. Acompáñame, porque para comprender cómo llegó a convertirse en el Grande, primero debemos entender de dónde vino, en qué mundo nació y qué fuerzas moldearon su destino. Capítulo 1. Los orígenes de Ciro. En el año 600 a.C., el territorio que hoy conocemos como Irán estaba lejos de ser unificado. Era una tierra de contrastes. Vastos desiertos, montañas imponentes y valles fértiles que dependían del agua escasa. Allí convivían diferentes pueblos, entre ellos los medos y los persas, que compartían lengua y tradiciones indoeuropeas, pero que no tenían el mismo nivel de poder. Los medos, bajo el reinado de Astiages, dominaban gran parte de la región y eran considerados una potencia emergente, mientras que los persas eran todavía un pueblo menor, subordinado, concentrado en la zona de Ansán, al sur de la meseta iraní. En este ambiente nació Ciro, heredero de una situación política frágil, en la que su linaje podía convertirse en su mayor fuerza, pero también en un peligro. Su padre, Cambises I, era rey de Ansán, un territorio persa que formalmente dependía de los medos. Aunque su título era real, su poder era limitado, y debía obediencia a la corte de Ecbatana, la capital medo. Por otro lado, la madre de Ciro, Mandane, era nada menos que la hija del propio Astiages, rey de los medos. Esta unión entre Cambises y Mandane fue, en apariencia, un vínculo diplomático, un matrimonio pensado para reforzar la sumisión persa al poder medo. Sin embargo, lo que nació de esa unión alteraría por completo el destino de ambas naciones. Cuando Mandane dio a luz a Ciro, los augurios comenzaron a rodear al recién nacido. Astiages, según relatan cronistas griegos como Heródoto, soñó que su nieto lo destronaría. Y como tantos monarcas de la antigüedad, temió que la profecía se cumpliera. La historia que cuentan las fuentes antiguas tiene un tono casi de leyenda. Heródoto describe que Astiages, decidido a evitar su caída, ordenó que el niño fuera ejecutado en secreto. El encargado de la misión era un noble llamado Harpago, quien a su vez delegó la tarea en un pastor. Pero, como ocurre en tantos relatos de la antigüedad, la suerte del niño cambió. El pastor, conmovido, decidió criarlo en secreto junto a su esposa. Así, Ciro creció durante sus primeros años no en un palacio, sino en un ambiente rural, entre animales y gente humilde. Aunque algunos historiadores modernos ponen en duda la veracidad literal de esta historia, lo cierto es que refleja una idea central. Desde sus primeros días, la vida de Ciro estuvo marcada por la tensión entre su linaje real y un destino que parecía escapar al control de los poderosos. Con el tiempo, la verdadera identidad de Ciro fue descubierta. Relatos posteriores cuentan que, siendo un adolescente, su comportamiento y carácter lo delataron. No parecía un simple pastor. Su porte, su forma de hablar y su sentido de liderazgo llamaron la atención, hasta que se reveló que aquel joven era en realidad el nieto del rey Astiages. Aunque Astiages no lo ejecutó en ese momento, la relación entre ambos quedó marcada por la desconfianza. Ciro era, para el monarca medo, una amenaza latente, alguien a quien convenía mantener vigilado. En este punto, los historiadores coinciden en que la figura de Ciro comenzó a forjarse como la de un joven capaz de despertar lealtades, pero también temores. Era persa por nacimiento, pero tenía sangre meda en sus venas, y eso lo colocaba en una posición única dentro del complejo mosaico político de la región. Más allá del mito, lo cierto es que el origen de Ciro estuvo profundamente ligado a la estructura política de su tiempo. Los persas eran todavía un pueblo subordinado, que aportaba soldados y tributos a los medos. Vivían en un mundo de alianzas forzadas, tributos y relaciones de poder donde la estabilidad nunca estaba asegurada. Que un príncipe persa pudiera soñar con desafiar a los medos parecía, en ese momento, impensable. Y, sin embargo, esa dualidad,
ser al mismo tiempo descendiente de vasallos y nieto de un rey dominante, le dio a Ciro una perspectiva distinta. Lo situó en un punto intermedio entre opresores y oprimidos, entre los que mandaban y los que obedecían. Tal vez por eso, cuando llegó su momento, su manera de gobernar se apartó de lo común. Entendía lo que significaba estar bajo el dominio de otro, pero también conocía el peso de la realeza. Y esa mezcla sería el cimiento de lo que vendría después. Capítulo 2. El ascenso al poder. Cuando Ciro alcanzó la juventud, el equilibrio político en la región comenzaba a mostrar grietas. El imperio medo, bajo Astiages, aún dominaba, pero su estabilidad era frágil. Los reinos y tribus sometidos no siempre mostraban obediencia, y entre sus propios nobles existían tensiones. En ese contexto, los persas seguían ocupando un lugar secundario, considerados vasallos obligados a aportar tributos y hombres para las campañas militares de los medos. Pero en ese mundo jerárquico, los lazos familiares y la percepción del linaje tenían un peso enorme. Ciro, nieto de Astiages y al mismo tiempo hijo de un rey persa menor, representaba un puente entre dos pueblos. Esa posición, que podía haberle costado la vida en la infancia, se convertiría ahora en el punto de partida de su carrera política. Las fuentes antiguas narran que el descontento de los persas fue uno de los motores que impulsaron a Ciro. Su padre, Cambises I, había mantenido la subordinación a los medos, pero la idea de emanciparse no era nueva. Cuando Ciro heredó el trono de Ansán, alrededor del año 559 a.C., heredó también las tensiones entre los persas y sus dominadores. Era todavía un joven, sin gran experiencia militar ni recursos suficientes para desafiar a un imperio como el Medo, pero supo jugar con las circunstancias. A diferencia de su padre, no aceptó pasivamente la dependencia. Comenzó a tejer alianzas discretas, aprovechando las divisiones internas del imperio medo y el descontento de aquellos pueblos que no estaban satisfechos con la autoridad de Astiages. Esa visión estratégica temprana muestra que Ciro, incluso antes de ser un gran conquistador, ya era un político capaz de leer su tiempo. Heródoto relata que la rebelión persa estalló cuando Ciro, alentado por el noble medo Harpago, el mismo que según la tradición había salvado su vida de niño, decidió romper abiertamente con el dominio de Astiages. Harpago, resentido con el rey medo por una cruel humillación que había sufrido años atrás, veía en Ciro la posibilidad de venganza. La conjunción de la ambición persa y la traición dentro de la corte meda fue decisiva. Así comenzó una guerra que, más allá de los detalles míticos que rodean su relato, tuvo un efecto claro. Enfrentó a un pequeño reino vasallo contra la potencia dominante de la región. El enfrentamiento no fue inmediato ni sencillo. Astiages intentó sofocar la rebelión enviando ejércitos contra los persas, pero la deserción y las conspiraciones dentro de sus propias filas jugaron en su contra. Los relatos indican que incluso generales medos cambiaron de bando, entregando sus tropas a Ciro. Este fenómeno revela algo fundamental. Más que la fuerza militar de los persas, fue la incapacidad de Astiages de mantener la lealtad de sus propios hombres lo que permitió que la rebelión prosperara. El año 550 a.C. marcó el desenlace. Ciro entró en Ecbatana, la capital de los medos, y derrocó a su abuelo. Lo que parecía imposible se había consumado. Un rey persa, descendiente de vasallos, se convertía en señor de un imperio. Con la caída de Astiages, nació lo que la historia conoce como el Imperio Aqueménida. Ciro no destruyó el reino de los medos, sino que lo absorbió, lo transformó en el núcleo de algo mucho más grande. Su ascenso no fue simplemente un cambio de poder local, sino el inicio de una nueva forma de gobernar. En lugar de exterminar a los medos, los incorporó, permitiéndoles mantener cargos y privilegios dentro de la nueva estructura. Esa capacidad de integrar en lugar de destruir sería uno de los rasgos característicos de su reinado. Así, el joven que había sido marcado por profecías y persecuciones se convirtió en el fundador de un imperio que muy pronto superaría todas las fronteras conocidas en Oriente. Capítulo 3. La conquista de Lidia. Tras asegurarse el control sobre los medos, Ciro se encontró al mando de un reino más amplio que el que había heredado, pero también más vulnerable.
Gobernar un territorio extenso significaba enfrentar nuevos desafíos. Mantener el orden, consolidar la lealtad de nobles y soldados, y demostrar que su poder no era un accidente, sino una realidad duradera. En este escenario apareció uno de sus primeros grandes rivales, Creso, rey de Lidia. El reino de Lidia, ubicado en Asia Menor, era próspero y famoso por sus riquezas, especialmente por su oro. Su capital, Sardes, era un centro comercial y cultural que controlaba rutas estratégicas. Para Creso, la aparición de un nuevo poder en Persia era una amenaza directa a su influencia, y no tardó en enfrentarse a Ciro. Según relatan Heródoto y otras fuentes griegas, Creso buscó asegurar su posición formando alianzas con otros reinos poderosos, entre ellos Egipto y Babilonia. El rey lidio, además, consultó al famoso oráculo de Delfos, que le aseguró que si atacaba a los persas destruiría un gran imperio. Creso interpretó la respuesta como una señal de victoria, sin sospechar que el imperio que caería no sería el persa, sino el suyo. Con esa confianza, lanzó una ofensiva contra las tierras de Ciro alrededor del año 547 a.C. La campaña comenzó con avances rápidos, pero Creso subestimó la capacidad del joven conquistador. Después de una primera escaramuza, se retiró a su capital para reorganizarse, convencido de que Ciro no lo seguiría hasta Lidia. Ciro, sin embargo, demostró su audacia. En lugar de esperar un nuevo ataque, marchó directamente hacia Sardes. El ejército persa avanzó con rapidez y sorprendió a Creso, que no esperaba una contraofensiva tan veloz. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en la batalla de Timbra, cerca de Sardes. Allí, la caballería lidia, famosa por su poder, se enfrentó a un ejército persa que utilizó una estrategia ingeniosa. Según las fuentes, Ciro colocó camellos en la primera línea de batalla, sabiendo que los caballos de Lidia temían su olor y se desordenaban al enfrentarse a ellos. Este detalle táctico, que mezcla historia y anécdota, muestra cómo Ciro sabía adaptarse y usar cualquier recurso para obtener ventaja. La derrota de Creso fue rápida y contundente. Tras la batalla, se refugió en Sardes, pero la ciudad cayó después de un asedio breve. Creso fue capturado y llevado ante Ciro. Aquí comienza uno de los episodios más discutidos de la tradición histórica. Algunas versiones sostienen que Ciro, en un primer momento, ordenó ejecutarlo, pero que luego, impresionado por la dignidad del rey derrotado, decidió perdonarle la vida y lo mantuvo como consejero. Otras fuentes dicen que murió poco después de la caída de Sardes. Sea cual sea la verdad, el hecho es que la incorporación de Lidia marcó un punto de inflexión. Ciro no solo había derrotado a un reino poderoso, sino que se había adueñado de sus enormes riquezas y de un territorio estratégico. La caída de Lidia extendió las fronteras persas hasta Asia Menor y puso a Ciro en contacto directo con el mundo griego. Las ciudades jonias, que hasta entonces habían estado bajo dominio lidio, pasaron a ser súbditas persas. Este contacto abriría un nuevo escenario de tensiones y relaciones que con el tiempo desembocarían en conflictos mayores, como las famosas guerras médicas. Pero en ese momento, lo importante era que Ciro había demostrado que no era solo un líder local que había derrocado a su abuelo. Era un conquistador capaz de vencer a reinos consolidados y de transformar a Persia en una potencia reconocida en todo Oriente. Con la caída de Creso, el prestigio de Ciro se consolidó, y su camino hacia la construcción de un imperio universal apenas comenzaba. Capítulo 4. La conquista de Babilonia. Después de la victoria sobre Lidia, Ciro se había convertido en un rey cuyo nombre resonaba en toda la región. Sin embargo, aún quedaba una potencia que dominaba el corazón de Mesopotamia, Babilonia. Bajo el reinado de Nabónido, Babilonia controlaba vastos territorios y era una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Sus murallas, sus templos y sus jardines eran símbolos de poder y esplendor. Pero detrás de esa imagen gloriosa, el imperio babilónico atravesaba tensiones internas. Nabónido no gozaba del favor del clero tradicional, especialmente del de los sacerdotes de Marduk, la principal deidad de la ciudad. Además, su prolongada ausencia del palacio, pues pasó años residiendo en la ciudad de Tema, en Arabia, había generado malestar entre la élite política.
Este descontento generalizado abría una oportunidad para alguien como Ciro, que ya había demostrado su habilidad para presentarse no solo como conquistador, sino como liberador. El avance de Ciro hacia Babilonia comenzó alrededor del 540 a.C., tras asegurarse el control de los territorios que había conquistado en Asia Menor. Su estrategia no fue la de un ataque precipitado, sino la de una campaña calculada. Fue ganando territorio progresivamente, extendiendo su influencia en las regiones fronterizas. Cuando llegó el momento de enfrentarse al ejército babilónico, la confrontación decisiva tuvo lugar en la llanura de Opis, cerca del río Tigris, en el año 539 a.C. Allí, los persas derrotaron a las fuerzas de Nabónido de manera contundente. Tras la derrota, la resistencia babilónica se desmoronó. Lo interesante es que, según los registros cuneiformes conocidos como la Crónica de Nabónido, muchos habitantes de Babilonia no vieron a Ciro como un invasor, sino como alguien que ponía fin a un gobierno impopular. Esto revela un rasgo fundamental de su éxito. No solo vencía con las armas, también sabía aprovechar las divisiones internas de sus enemigos. El episodio más célebre de la conquista fue la entrada en la propia ciudad de Babilonia. Heródoto y Jenofonte ofrecen versiones distintas, pero la tradición más extendida habla de una maniobra sorprendente. Los persas desviaron el cauce del río Éufrates, que atravesaba la ciudad, y aprovecharon el descenso del nivel del agua para introducir tropas por los cauces secos en la noche. Esta operación, de carácter ingenioso, habría permitido que el ejército entrara casi sin resistencia. Sin embargo, los documentos babilónicos sugieren una transición más pacífica, sin combates intensos dentro de la ciudad. Cualquiera que haya sido el método, lo cierto es que la caída de Babilonia en manos de Ciro se produjo de manera rápida y con un grado mínimo de destrucción, algo inusual para la época. Este hecho contribuyó a cimentar la imagen de Ciro como un conquistador distinto, más político que devastador. La conquista de Babilonia fue más que una victoria militar. Fue una obra política de gran alcance. Ciro comprendió que gobernar un imperio tan vasto no podía hacerse únicamente mediante la fuerza. Su política se basó en integrar a los pueblos conquistados, respetar sus religiones y tradiciones, y presentarse como un rey que actuaba en beneficio de todos. Este enfoque contrastaba con la brutalidad de otros conquistadores de la antigüedad, que solían imponer su dominio a través del terror. La imagen de Ciro como rey justo no fue una simple invención posterior, sino parte de una estrategia consciente que lo convirtió en un modelo de gobernante en la memoria colectiva de distintas culturas. Con la incorporación de Babilonia, el imperio persa alcanzó una dimensión sin precedentes. Desde el mar Mediterráneo hasta Asia Central, desde el Mar Negro hasta las puertas de la India, los dominios de Ciro formaban ahora el imperio más extenso que el mundo había conocido hasta entonces. Lo que había comenzado como la rebelión de un pueblo vasallo contra sus dominadores se había transformado en una estructura imperial sin igual, en la que convivían pueblos muy diversos bajo una misma autoridad. El éxito de Ciro radicaba en haber entendido que la clave del poder no estaba solo en conquistar, sino en gobernar con inteligencia. La caída de Babilonia fue la confirmación de esa visión. El joven príncipe que había sobrevivido a los intentos de asesinato de su abuelo había llegado a convertirse en señor de Oriente. Y aún quedaban más desafíos por venir. Capítulo 5. El cilindro de Ciro y la consolidación del imperio. Tras la toma de Babilonia en el 539 a.C., Ciro no solo había alcanzado la victoria militar más importante de su vida, sino que también se enfrentaba al enorme desafío de consolidar un imperio recién creado, formado por pueblos diversos y antiguas estructuras de poder. Entre todos esos territorios y culturas, la pregunta era clara: ¿cómo gobernar sin provocar rebeliones y sin destruir la riqueza cultural que caracterizaba a la región? La respuesta de Ciro no fue solo táctica, sino también simbólica y política. Para legitimar su dominio, y al mismo tiempo ganarse la lealtad de los habitantes de Babilonia y de los pueblos conquistados, ordenó la creación del conocido Cilindro de Ciro, un documento en arcilla que describía sus políticas y sus objetivos. Este cilindro, inscrito en escritura cuneiforme acadia, se convirtió en un testimonio de la visión de un rey que entendía la gobernanza como algo más que la fuerza militar. Era también la habilidad de integrar, respetar y administrar la diversidad.
El texto del cilindro de Ciro comienza presentando al rey como elegido por Marduk, el principal dios de Babilonia, para restaurar la paz y el orden en la ciudad y sus alrededores. La narrativa no es solo religiosa, sino profundamente política. Al proclamarse escogido por la divinidad local, Ciro legitimaba su autoridad frente a los sacerdotes y la población babilónica, quienes habían perdido confianza en Nabónido. Al presentarse como un líder enviado por Marduk, Ciro conseguía que la aceptación de su gobierno no dependiera únicamente de la fuerza militar, sino del reconocimiento religioso y moral de los habitantes. Esta estrategia fue crucial, ya que garantizaba estabilidad y reducía la probabilidad de rebeliones internas en una ciudad que, pese a la derrota, mantenía un orgullo histórico y cultural inmenso. El cilindro también resalta la política de respeto hacia los pueblos sometidos. Ciro anuncia la devolución de templos y santuarios que habían sido dañados o controlados por Babilonia, y permite que los pueblos que habían sido desplazados regresen a sus tierras natales. Entre ellos se incluye el pueblo judío, al que permite volver a Jerusalén y reconstruir su templo, un gesto que la tradición bíblica recuerda con gran relevancia. Este enfoque evidencia la visión de Ciro como un gobernante que comprendía que la legitimidad y la lealtad se construyen más mediante la justicia y el respeto que a través del terror. La combinación de acción militar efectiva y políticas de integración cultural convirtió a Ciro en un modelo adelantado de administración en un mundo donde la conquista solía implicar destrucción y opresión total. Además de su valor político y religioso, el cilindro de Ciro es también un documento histórico clave para comprender la administración del imperio persa. En sus inscripciones se mencionan nombres de ciudades, territorios y pueblos, y se describe la estructura de gobierno que Ciro implementó. Delegar autoridad a gobernantes locales, permitir la continuidad de cultos y tradiciones, y supervisar la recaudación de tributos. Esta combinación de descentralización y control centralizado permitió que el imperio, a pesar de su extensión impresionante, se mantuviera cohesionado y funcional. Lo que Ciro hizo con Babilonia se convertiría en un modelo replicado en todo el imperio, y posteriormente influiría en otros sistemas administrativos en la historia antigua. El cilindro, más allá de su función inmediata, adquirió una dimensión simbólica que trascendió la antigüedad. Hoy es considerado por algunos historiadores como la primera declaración de derechos humanos de la historia, porque refleja la idea de un gobierno que respeta la libertad de los pueblos conquistados y protege sus cultos y tradiciones. No se trataba de un ideal abstracto. En la práctica, permitió que diferentes culturas convivieran bajo una misma autoridad sin perder su identidad, consolidando un imperio multicultural. Este documento, conservado y estudiado por siglos, es un testimonio de que Ciro comprendió algo que pocos líderes antiguos comprendieron: que el poder verdadero no se sostiene solo con la fuerza, sino con la justicia y la legitimidad que los pueblos reconocen voluntariamente. En conjunto, el cilindro de Ciro simboliza la combinación de astucia política, respeto religioso y visión administrativa que caracterizó todo el reinado del gran conquistador persa. Gracias a él, Ciro no solo aseguró la estabilidad de Babilonia y del imperio recién formado, sino que también dejó una lección histórica sobre la gobernanza, la tolerancia y la integración cultural. La política que allí se refleja sería replicada y perfeccionada por sus sucesores, como Darío y Jerjes, y se convertiría en un rasgo distintivo del imperio aqueménida. Para la posteridad, Ciro quedó no solo como un conquistador formidable, sino como un gobernante que entendió que la grandeza de un imperio reside tanto en la fuerza como en la capacidad de unir y respetar a los pueblos que lo componen. Capítulo 6. Expansión hacia Asia Central. Tras consolidar su control sobre Babilonia y establecer un modelo de gobierno que combinaba respeto religioso y administración eficiente, Ciro volvió su mirada hacia las vastas regiones del este y norte, territorios que hoy corresponden a partes de Irán, Afganistán y Asia Central. Estas zonas no solo ofrecían oportunidades de expansión territorial, sino que también eran estratégicas para controlar rutas comerciales, asegurar tributos y evitar posibles amenazas de pueblos nómadas que podían desestabilizar las fronteras del imperio. La campaña hacia Asia Central no fue sencilla. Se enfrentó a geografía extrema, climas hostiles,
Desiertos interminables y cadenas montañosas que complicaban el movimiento de tropas y suministros, lo que obligó a Ciro a desarrollar estrategias de logística y coordinación que resultarían pioneras para la época. Entre los principales objetivos de esta fase estaba el control de los masivos pueblos de Media, Partia, Drangiana y Bactria, regiones que eran políticamente fragmentadas y difíciles de unificar. Ciro supo aprovechar la política de alianzas y la negociación con líderes locales antes de recurrir a la guerra. En muchas ocasiones, los jefes tribales aceptaban someterse al dominio persa a cambio de mantener cierto grado de autonomía. Este enfoque de integración, que ya había mostrado en Babilonia, resultó ser decisivo. Le permitió extender su influencia sin desgastar excesivamente a su ejército en combates prolongados, y garantizó que las regiones recién incorporadas permanecieran relativamente estables tras la conquista. La combinación de fuerza militar y diplomacia se convirtió en una característica definitoria de su reinado. Los combates, sin embargo, fueron inevitables en varias regiones. Los escitas y los pueblos nómadas del norte ofrecieron resistencia feroz. Ciro tuvo que organizar campañas rápidas y móviles, empleando caballería ligera y estrategias de desplazamiento que aprovecharan la superioridad de sus tropas en organización y disciplina. Estas campañas también exigieron que Ciro comprendiera la geografía y la cultura de cada región. Saber cuándo atacar, cuándo negociar, cuándo ofrecer incentivos y cuándo castigar. Su habilidad para adaptar la táctica al contexto local demostró que no era solo un conquistador que avanzaba por impulso, sino un estratega capaz de analizar riesgos y oportunidades antes de cada movimiento. La incorporación de estas regiones amplió no solo el territorio del Imperio persa, sino también su diversidad cultural y económica. La llegada de tribus nómadas, pueblos agrícolas y ciudades fortificadas trajo consigo nuevas fuentes de riqueza, conocimiento y tecnología. El comercio se expandió, conectando rutas que iban desde el Mediterráneo hasta los pasos del Indo. La infraestructura administrativa que Ciro había comenzado a implementar, basada en la supervisión de satrapías y en la delegación de autoridad a líderes locales, permitió que estas áreas mantuvieran un grado de autonomía, pero estuvieran bajo control centralizado. Esto consolidó al imperio aqueménida como una estructura durable y flexible, capaz de resistir tensiones internas que hubieran destruido imperios menos organizados. Además de los aspectos militares y administrativos, Ciro también proyectó su poder a través de la religión y la cultura. En las regiones conquistadas, se permitió la continuidad de ritos locales y se construyeron templos y espacios de culto, replicando la estrategia que había utilizado en Babilonia. Este enfoque aumentó la aceptación de su autoridad y reforzó su imagen como un líder justo y magnánimo. Su reinado comenzó a ser recordado no solo por las conquistas territoriales, sino por la capacidad de unir pueblos diversos bajo un mismo gobierno sin destruir su identidad. Esta combinación de pragmatismo y respeto culturales, en muchos sentidos, lo que distingue a Ciro de otros gobernantes de la antigüedad. Finalmente, la expansión hacia Asia Central consolidó a Ciro como el fundador del primer gran imperio verdaderamente multicultural del mundo antiguo. Había transformado un pequeño reino persa en un estado que abarcaba millones de habitantes, con diversos idiomas, religiones y tradiciones. Su visión de integración política y social, junto con su capacidad militar, le permitió dejar un legado que influiría en generaciones posteriores y sentaría las bases de la administración imperial para sus sucesores. Con estas campañas, Ciro completó el trazado geográfico de su imperio y se aseguró de que, mucho más allá de su muerte, su influencia permaneciera como referente de liderazgo, justicia y pragmatismo en la historia de la humanidad. Capítulo 7. El legado de Ciro y su muerte. Después de décadas de campañas, conquistas y consolidación de un imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta Asia Central, Ciro el Grande se encontraba en la cúspide de su poder. Sin embargo, la vida de un conquistador siempre estuvo marcada por los riesgos de la guerra y los desafíos geopolíticos. Su última campaña conocida lo llevó hacia las regiones del este, en lo que hoy corresponde a partes de Afganistán y Turkmenistán, con el objetivo de someter tribus rebeldes y asegurar el control total del territorio. Las fuentes históricas son fragmentarias respecto a los detalles de su muerte, pero coinciden en que falleció en combate alrededor del año 530 a.C.,
mostrando hasta el final la audacia y determinación que caracterizó toda su vida. La noticia de su muerte tuvo un impacto inmediato en su imperio, aunque Ciro había establecido bases sólidas que permitieron la continuidad de su proyecto político. Su hijo Cambises II lo sucedió, heredando un imperio vasto y diverso, con un sistema administrativo basado en satrapías y la integración de distintos pueblos. La forma de gobernar que Ciro había instaurado, centrada en la tolerancia religiosa, la protección de cultos locales y la inclusión de líderes de los pueblos conquistados, permitió que la transición de poder fuera relativamente estable. Este legado administrativo consolidó al imperio aqueménida como una entidad duradera, un modelo que sería emulado por sus sucesores y reconocido por la historia como un ejemplo temprano de imperio multicultural. Más allá de la política y la administración, el legado de Ciro se refleja en la memoria cultural de los pueblos que gobernó. Su fama como rey justo se mantuvo gracias a acciones concretas, como la liberación de los judíos exiliados en Babilonia, documentada en textos bíblicos, y la restauración de templos y prácticas religiosas locales. Estos actos le aseguraron un lugar especial en la tradición de distintas culturas, que lo recordaron no solo como un conquistador, sino como un gobernante magnánimo que supo combinar la fuerza con la justicia. Su habilidad para equilibrar autoridad y respeto se convirtió en un patrón para futuros monarcas que aspiraban a mantener el orden en territorios extensos y diversos. El cilindro de Ciro, ya comentado en capítulos anteriores, sigue siendo uno de los testimonios más claros de su visión. A través de él, Ciro comunicó la legitimidad de su poder, la protección de los derechos de los pueblos conquistados y su papel como restaurador de la paz y la religión. Este documento no solo es valioso para historiadores, sino que también ha sido interpretado como un precursor de conceptos de derechos humanos, demostrando que Ciro pensaba en la gobernanza desde un enfoque que trascendía la mera conquista. Su legado político y cultural, por tanto, no se limitó a su tiempo, sino que influiría en generaciones futuras, consolidando su reputación como uno de los grandes líderes de la historia antigua. Además, la figura de Ciro ha sido fuente de inspiración a lo largo de los siglos. Filósofos, historiadores y líderes posteriores han estudiado su enfoque de gobierno, sus campañas y su capacidad de integración cultural. Su modelo de imperio, una autoridad central que respeta la diversidad, sirvió como ejemplo para gobernantes posteriores, desde Darío y Jerjes hasta reyes de otras regiones del mundo antiguo. La combinación de poder militar, inteligencia política y respeto cultural convirtió a Ciro en un referente que demuestra cómo la visión estratégica y la sensibilidad hacia los pueblos conquistados pueden sostener un imperio más allá de la fuerza bruta. En conclusión, Ciro el Grande no solo cambió el mapa político de Oriente Medio, sino que dejó un legado duradero en administración, cultura y religión. Sus conquistas, su forma de gobernar y los documentos que legó a la posteridad, como el cilindro de Ciro, evidencian un liderazgo extraordinario que aún hoy sigue siendo estudiado y admirado. Y así, amigos, termina nuestro recorrido por la vida y la obra de este líder incomparable. Soy Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo. Espero que hayas disfrutado este viaje por la historia de Ciro el Grande. Si te fascinó este relato y quieres seguir explorando los misterios y enigmas del mundo antiguo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes. Nos vemos en la próxima aventura.